Bienvenidos a Crítica Oculta. Hoy os traigo un tema que literalmente pone los pelos de punta. Cada día desaparecen miles de personas en todo el mundo. La mayoría de estas desapariciones suelen tener explicaciones lógicas. Accidentes, fugas voluntarias, secuestros. Pero hay casos que desafían toda lógica. Casos donde cientos, incluso miles de personas, se esfumaron sin dejar rastro. Lo inquietante es que, a pesar del tiempo y los avances tecnológicos, estos misterios siguen sin resolverse. Es como si la Tierra se los hubiera tragado, como si una fuerza invisible los hubiese arrancado de nuestra realidad. ¿Qué pasó con ellos? ¿A dónde fueron? En este vídeo, exploraremos algunas de las desapariciones masivas más extrañas de la historia. Abrígate bien, porque este viaje promete ser perturbador. Nuestra primera parada nos lleva al año 1585, a la colonia de Roanoke, en lo que hoy se conoce como Carolina del Norte, Estados Unidos. Imaginen, un grupo de colonos ingleses, llenos de esperanza, llegan al Nuevo Mundo con la ilusión de construir una nueva vida. Pero el sueño se convirtió en pesadilla. Acosados por el hambre, las enfermedades y los ataques de las tribus nativas, los colonos enviaron a su gobernador, John White, de regreso a Inglaterra en busca de ayuda. White, con el corazón en un puño, prometió volver lo antes posible. 3 largos años después, White regresó a Roanoke, pero se encontró con un silencio sepulcral. Las casas estaban vacías, las pertenencias intactas, como si la vida se hubiese detenido en un instante. Lo único que quedaba eran unas marcas talladas en los árboles, Croatoan y Cro. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Una pista? ¿Una advertencia? Las teorías van desde una asimilación pacífica con la tribu Croatoan hasta un ataque brutal que no dejó supervivientes. Pero la verdad es que nadie sabe qué pasó con los 115 colonos de Roanoke. Simplemente desaparecieron sin dejar rastro, tragados por la inmensidad del Nuevo Mundo. Sus fantasmas aún parecen vagar por la isla, susurrando preguntas al viento. ¿Qué fue de ellos? ¿Qué horrores presenciaron en sus últimos días? La incógnita sigue abierta, como una herida que no termina de cicatrizar en la historia de la colonización americana. Nos trasladamos ahora a 1915, a la península de Galípoli, Turquía. La Primera Guerra Mundial está en pleno apogeo, y la batalla de Galípoli es un infierno en la tierra. En medio del caos y la carnicería, un batallón entero se desvanece en el aire. El 21 de agosto, el 5º Batallón del Regimiento de Norfolk, compuesto por 267 hombres, recibe la orden de avanzar hacia una posición enemiga. Los soldados, con el miedo atenazando sus gargantas, se adentran en la niebla que cubre el campo de batalla. Pero algo extraño sucede. Testigos afirman haber visto una extraña nube, densa e irreal, que envolvía la colina donde se dirigía el batallón. Cuando la niebla se disipó, los soldados habían desaparecido. No había rastro de ellos, ni cuerpos, ni armas, ni prisioneros. Simplemente se esfumaron, como tragados por la propia tierra. Las autoridades británicas, incapaces de dar una explicación, los declararon desaparecidos en combate. Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Fueron capturados por los turcos? ¿Víctimas de un ataque químico experimental? ¿O acaso la niebla escondió algo más siniestro? ¿Una fuerza sobrenatural que los arrastró a otra dimensión? El misterio del batallón fantasma de Galípoli sigue sin resolverse. Sus nombres están grabados en el Memorial de Geles, un recordatorio de los horrores de la guerra y de los misterios que aún esconde. La pregunta sigue en el aire. ¿Qué pasó con esos 267 hombres? ¿Dónde encontraron su final? La respuesta, al parecer, se perdió en la niebla de la guerra. De la tierra al mar, nuestro siguiente misterio nos lleva al Triángulo de las Bermudas, un área geográfica que ha cobrado fama por sus extrañas desapariciones. En el centro de este enigma se encuentra el USS Cyclops, un gigantesco buque de carga de la Marina de los Estados Unidos. En marzo de 1918, el Cyclops, cargado con 10.800 toneladas de mineral de manganeso y tripulado por 309 almas, zarpa de las Barbados con destino a Norfolk, Virginia. La travesía, en un principio tranquila, se ve interrumpida por un último mensaje radial. El tiempo es bueno, todo en orden. Después, silencio absoluto.
El Cyclops, como si se lo hubiera tragado el mar, desaparece sin dejar rastro. A pesar de una intensa búsqueda, no se encontró ni un solo resto del naufragio, ni cuerpos, ni botes salvavidas, ni siquiera una mancha de aceite en el agua. ¿Qué le sucedió al Cyclops? Las teorías abundan, desde una monstruosa ola gigante hasta un ataque de submarinos alemanes, pasando por anomalías magnéticas y, por supuesto, el temido Triángulo de las Bermudas. La Marina, incapaz de dar una explicación satisfactoria, cerró la investigación con un lacónico: probablemente se hundió debido a causas desconocidas. Un final abrupto para un misterio que aún hoy nos deja sin aliento. El USS Cyclops, con su tripulación a bordo, se convirtió en un fantasma del océano, un recordatorio de la inmensidad y el poder impredecible del mar. ¿Qué secretos se esconden en las profundidades? ¿Qué fuerzas oscuras acechan bajo las olas? El misterio del Cyclops, como el propio Triángulo de las Bermudas, sigue alimentando nuestra fascinación por lo desconocido. Nuestra siguiente parada nos lleva a la Segunda Guerra Sino-Japonesa, un conflicto marcado por la brutalidad y la barbarie. En diciembre de 1937, el ejército japonés toma la ciudad de Nankín, en China, desencadenando una masacre que conmocionó al mundo. En medio del horror, un misterio se suma a la tragedia: la desaparición del 58º Regimiento del Ejército Chino, compuesto por 3.000 soldados. Asignados a la defensa de la ciudad, los hombres del 58º Regimiento se prepararon para enfrentar al enemigo. Pero algo inexplicable ocurrió. Sin dejar rastro, sin un solo disparo, el regimiento desapareció. No hubo testigos, ni supervivientes, ni siquiera cuerpos que enterrar. Simplemente se esfumaron, como si la tierra se los hubiera tragado. Las teorías sobre su destino son tan diversas como inquietantes. ¿Desertaron en masa? ¿Fueron capturados y ejecutados en secreto? ¿O acaso sucumbieron al pánico y se perdieron en el caos de la batalla? La masacre de Nankín, un episodio oscuro y vergonzoso de la historia, se cobró la vida de miles de personas. El misterio del 58º Regimiento se suma a la tragedia, un recordatorio de la crueldad de la guerra y la facilidad con la que las vidas humanas pueden ser borradas de la faz de la tierra. ¿Qué pasó con esos 3.000 hombres? ¿Dónde encontraron su final? Las respuestas al parecer quedaron enterradas bajo las ruinas de Nankín, junto a las víctimas de una de las mayores atrocidades del siglo XX. Nuestro último caso nos trae de vuelta al presente, a un misterio que ha desconcertado al mundo entero: la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. El 8 de marzo de 2014, un Boeing 777 despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín, llevando a bordo a 239 personas. A la 1:19 de la madrugada, el avión desaparece de los radares. Lo último que se escucha del MH370 es una frase rutinaria del copiloto: «Buenas noches, Malaysian 370». Después, silencio. A pesar de una búsqueda internacional sin precedentes, que abarcó millones de kilómetros cuadrados de océano, el avión se esfumó sin dejar rastro. Las pocas pistas que emergieron, como restos del fuselaje encontrados en las costas del Océano Índico, solo profundizaron el enigma. Las teorías sobre la desaparición del MH370 se multiplican: un fallo técnico catastrófico, un secuestro, un acto terrorista, un suicidio del piloto, incluso se ha especulado con un agujero negro o una abducción extraterrestre. Pero la verdad, al menos por ahora, sigue siendo esquiva. El MH370 se ha convertido en un fantasma de los cielos, un recordatorio de que incluso en la era de la tecnología, el misterio y lo desconocido siguen acechando en cada rincón del planeta. ¿Qué pasó con el vuelo MH370? ¿Dónde está el avión? ¿Y qué fue de sus pasajeros? Las preguntas siguen sin respuesta, un eco doloroso que resuena en los corazones de familiares y amigos, que aún esperan, con una mezcla de esperanza y resignación, una explicación que quizás nunca llegue. Desapariciones masivas que desafían el tiempo, la lógica y la explicación científica. A pesar de nuestros avances tecnológicos, a pesar de nuestra sed de conocimiento, hay misterios que se resisten a ser resueltos. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estas desapariciones te ha impactado más? Deja tus respuestas en los comentarios, me encantará leerla. Si te ha gustado este vídeo, no olvidéis dar like,
suscribirte al canal, activar la campanita y compartirlo con aquellos que también disfrutan de los misterios más perturbadores. Nos vemos en el próximo vídeo, si es que no desaparezco antes.